su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Gloria al Señor. Mateo 21, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar de aquellos días previos al acontecimiento que iba a suceder en Jerusalén. Algo que solo muy pocos esperaban. Se hablaba que algo estaba sucediendo en esos días por el movimiento que había, primero por Juan el Bautista, que bautizaba a la gente en el río Jordán. Y los escribas y los fariseos sabían que algo estaba a punto de suceder, pero lo que no sabían era exactamente cómo se iban a desarrollar los eventos en esos días. El mensaje esta mañana lo he titulado: aquel gran día de triunfo al cumplirse las Escrituras. Ese día era un cumplimiento que se esperaba, pero que no todos lo creían. De hecho, hasta el día de hoy dicen que hay muchos judíos que están esperando la venida del Señor. Y el Señor vino, lo mataron, se fue y está por volver por segunda vez. Pero para muchos ni cuenta se dieron. Lo importante es que Jesús sabía esperar su tiempo para hacer la voluntad de su Padre. Él nunca hacía nada si no era el momento donde el Padre le decía: ahora es. En esos días Juan el Bautista
había andado predicando y bautizando. Lo visitaban escribas y fariseos. Y la gente decía, algo va a suceder. Porque cómo ese hombre puede atraer a tanta gente. Hasta ahí Jesús estaba viendo los acontecimientos y él mismo fue para ser bautizado por Juan. Pero ya él sabía que esa era una de las señales para que él entrara en acción. Jesús sabía esperar su tiempo para hacer la voluntad. Juan predicaba, la gente lo oía, la gente llegaba, pero él decía, yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. No crean que yo soy alguien importante. Él decía, detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Juan no buscaba aplausos, mas ya presentaba al Señor. Y Jesús, como era el tiempo, dice que envió a 2 discípulos que le trajeran un asna y un pollino. Yo me imagino que en algún momento Jesús habló con el dueño de estos animales y les dijo, un día los voy a necesitar, ¿me los prestas? Y el hombre dijo, claro, cuando los necesites. Y llegó el momento en que Jesús los necesitó y de ahí que envió a sus discípulos. Y les dijo, si alguien les pregunta algo, digan el Señor lo necesita para que se cumplan las Escrituras. Él los devolverá pronto. Esto iba a impactar al pueblo, porque lo habían visto siempre caminando a pie. Él nunca anduvo en carro, no eran tiempos de taxis. Él andaba siempre a pie con sus discípulos. Usó mucho las lanchas, los barcos, caminó en el agua, pero no nos dice que nunca nadie lo vio flotar. Más cuando resucitó y subió a los cielos, ¿cómo se fue él? En una nube, ¿verdad? Así que unas nubes lo cubrieron y Jesús subió. Pero nadie lo había visto antes caminar en una forma diferente. Dice en el verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ustedes saben que esto lo había profetizado el profeta Zacarías 520 años aproximadamente antes de Jesús. ¿Qué les parece? Dios siempre revelando a su pueblo los acontecimientos que iban a suceder. Le voy a leer Zacarías 9:9. Este hombre profetizó diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que 500 y pico de años antes, ya el pueblo, aquel que era el pueblo de Dios y que esperaban al Señor, ya tenía una señal. Pero muchos no la iban a entender. Jesús viene y luego en Mateo, que hemos leído, se presenta en esa situación y el pueblo de Israel no entendió.
Los versos 6 y 7, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y le trajeron el asna y el pollino. Y él entró en Jerusalén. Juan nos narra un poco parecido, pero nos dice algo más de lo que la gente hacía. Juan capítulo 12, versos 12 al 15. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, recuerden que ellos estaban celebrando la fiesta. Y entonces era un acontecimiento donde todo el pueblo venía a la sinagoga a celebrar. Pues Jesús aprovechó ese día que había bastante gente en presentarse. Y dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Quién cree usted que clamaba: bendito el que viene? Los que sabían, los que esperaban el cumplimiento. Ahí entra esa multitud. Jesús se venía gozando. Algunos posiblemente venían dando testimonio. Recuerde que él había hecho tantos milagros, y yo no dudo que entre toda esta multitud estuviera Marta, María y Lázaro. Y Lázaro diciendo: yo estuve muerto, mas él resucitó. La viuda de Naín posiblemente llorando decía: mi único hijo que yo tenía había muerto, pero él lo resucitó, aquí está conmigo. Entonces esto era impactante para el pueblo, la situación que estaban viviendo. La multitud que seguía a Jesús y sus discípulos era muy grande o numerosa, y tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían en el camino, como formando una alfombra por donde pasaría el maestro de Galilea. La gente que iba delante y detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. O sea, amados hermanos, era una fiesta. Y con la presencia, imagínense, con la presencia del Señor, la unción de Dios, la alegría de la gente, ¿qué no pasaría ahí? Pero la alegría era extraordinaria. Cuando Jesús entró en Jerusalén, dice el verso 10 de Mateo, vea lo que sucede. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es esta? ¿No le parece extraño que ahora pregunte quién es este cuando lo hayan visto hacer tantos milagros? O sea, ya no lo reconocía. Y la gente decía, como podemos ver, muchos no habían entendido ni conocían del maestro. La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sin duda, estos eran los que habían estado muy cerca del Señor. Ese día se estaba cumpliendo las Escrituras. Los evangelios habían hablado de él, pero muchos no creían. A pesar de los milagros, a pesar de sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, darle comer a la gente, haberse sentado con los pecadores. ¿Recuerdan con la mujer samaritana que tuvo aquel encuentro extraordinario, que le pidió de beber?
y él le ofreció un cambio de agua. Le dice, si tú me das del agua que estás sacando, yo te voy a dar un agua que es mejor.